Buenos días, ¿qué tal? Los que somos así clásicos como yo, el púlpito se me hace pequeño, con tantas hojas, Biblia y agua, siempre pienso que necesito un trozo más grande. Muy bien, yo soy una persona de muchas anécdotas, así que voy a empezar con una, que nos ayudará y nos introducirá también un poco en el tema que quiero compartir con vosotros. Hace ya unos cuantos años, cuando tenía 18, me invitaron a un Splai Maná, seguro que a algunos os suena, a otros habéis trabajado allí también. Era un Splai que estaba en Badalona, en el barrio de Bufalá, que lo que hacía era trabajar básicamente con chavales de entornos familiares complicados, de situaciones difíciles, a través del fútbol. Entonces, una vez a la semana hacían un partido y luego también se les predicaba el Evangelio. Entonces, me invitaron a compartir un poco mi experiencia como deportista. Yo con 18 años estaba en una proyección bastante fuerte, estaba en la selección sub-18 catalana, estaba también en un equipo profesional donde todos mis compañeros trabajaban, tenían un sueldo excepto yo, porque era del filial, pero no me importaba porque mi intención o mi sueño era poder llegar a ser profesional. Así que yo pensé que lo que les iba a explicar pues les iba a dejar impactados. Siempre uno intenta ir con humildad a los sitios, pero siempre hay un huequecito ahí para la vanidad, para el orgullo, para las ganas de que te den la palmadita en la espalda, mira qué bien lo haces. Y para poneros un poco en situación, hay dos equipos punteros a nivel nacional y europeo. Uno es el Barça y otro es Industrias García. Estos dos equipos están en División de Honor, en la máxima categoría. Yo estaba en una inferior en aquel entonces. Y recuerdo que un chaval de 10 años, al acabar de explicar todo lo que expliqué, ¿no?, se levantó y dijo: yo quiero hacerte una pregunta. Digo: sí, dime. ¿Tú has jugado en el Barça? Digo: no, en el Barça no he jugado. Dice: muy bien. Entonces habrás jugado en Industrias García, ¿no? Digo: tampoco. Dice: entonces te voy a decir una cosa, tú lo que eres es un pringao. Eso me lo dijo un niño de 10 años. En cuanto levantó la mano y empezó a hablar, yo ya vi que era muy espabilado el chaval, ¿no? Me hizo gracia, la verdad que me hizo gracia, pero luego me hizo pensar también en que quizá yo no tenía las cualidades suficientes, ¿no?, para llegar a cumplir mi sueño de ser profesional, que quizá me había puesto las expectativas muy arriba. Y es posible que a nosotros, a la mayoría, nos haya pasado, ¿no?, que en algún momento en nuestras vidas hayamos querido hacer algo en el entorno del deporte, del trabajo, de los estudios, y nos hayamos fijado demasiado en nuestras limitaciones y eso haya hecho que tiremos la toalla, ¿no?, que pensemos que no tenemos suficientes cualidades para poder llegar a hacer lo que queríamos hacer. Y en la vida espiritual pasa algo parecido. A lo mejor tenemos ganas de servir, a lo mejor tenemos ganas de colaborar en la iglesia, pero pensamos que tenemos demasiados defectos para ser usados por Dios, que no tenemos cualidades suficientes. Así que en esta mañana me gustaría compartir un texto con vosotros que se encuentra en Jueces. No sé si lo habréis leído, es un texto un poco especial. Es un libro también que yo no estaba muy familiarizado con él, pero la verdad que aprendes muchas cosas. Si queréis ir buscándolo, luego empezaremos a leerlo, Jueces 3, el versículo 12, donde veremos una historia que nos mostrará que a pesar de tener demasiados defectos, Dios nos puede usar para su gloria. Y vamos a ver esta historia que habla de un hombre que tenía defectos, pero que fue usado por Dios de una manera increíble. Podríamos decir que Dios usó a este hombre y sus defectos con un propósito perfecto. Si recordamos, Josué había introducido a las tribus de Israel en la tierra prometida, en Canaán, les había llamado a ser fieles al Señor. Entonces el libro de Jueces empieza con la muerte de Josué y básicamente nos cuenta la historia del completo fracaso del pueblo de Israel. Aunque Josué conquistó algunas ciudades de Canaán, había otras que tenía que seguir conquistando y tenía que expulsar a los cananeos, y básicamente el propósito de hacer esto era para que el pueblo de Israel no adoptara las costumbres y esta moralidad corrupta que tenía este pueblo. Dios llamó al pueblo de Israel a ser un pueblo santo y un pueblo que le obedeciera. ¿Pero qué hizo el pueblo de Israel? Todo lo contrario. Le dio la espalda a Dios, desobedeció a Dios y adoptó las prácticas religiosas y culturales de los cananeos, que si leéis son bastante chungas. Entonces el narrador, al final del capítulo 2 del libro de Jueces, nos da una perspectiva de lo que va a pasar en los siguientes capítulos y explica que se repite una serie de ciclos en espiral donde el pueblo de Israel desobedece a Dios, peca contra Dios, Dios permite que sea oprimido por otra nación, por otro pueblo, el pueblo de Israel se arrepiente, reconoce su pecado, Dios envía a un libertador que libera al pueblo y después tienen unos años de descanso y paz. Y el ciclo
vuelve a repetirse, ¿no? El pueblo de Israel vuelve a hacer lo mismo y así durante un tiempo extenso, durante muchos años. Y hoy vamos a ver uno de estos jueces que Dios envió para liberar al pueblo de Israel. Los jueces en aquella época no eran estos que van con el martillito, ¿no? y dictan sentencias, sino que eran una especie de líderes político-militares que estaban, pues bueno, bastante relacionados con las guerras. Así que si queréis podemos leer el versículo 12, empezamos por el versículo 12. Es un texto largo, así que intentaré ser lo más rápido posible y abarcarlo poquito a poco para que podamos entenderlo y trabajándolo bien. Dice el versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalec y fue y derrotó a Israel y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor y el Señor les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y aquí me paro un momentín, porque me gustaría analizar 3 aspectos de este hombre. Dice que era hijo de Gera, y en la Biblia sabemos que los nombres eran importantes, no se les ponía a los niños al nacer, sino que más o menos se iba intuyendo la personalidad del niño o de la niña, de quien fuera, y después se le ponía ese nombre que hacía una referencia muy clara a su personalidad. Por ejemplo, Jacob significa suplantador, lo que hizo este hombre era suplantar a su hermano para recibir la herencia que no le pertenecía. Así que los nombres en la Biblia eran importantes. Y el significado de Gera es combate, disputa, discusión, enfrentamiento violento. Así que podemos llegar a la conclusión que el padre de Ahod era una persona violenta. Y no creo que esto fuera demasiado positivo para la popularidad de Ahod. Dice también el texto que era de la tribu de Benjamín, que era benjamita. Algo bastante chulo es que el libro de Jueces no es cronológico, está dividido como en 2 partes. Del capítulo 1 al 16 vemos todo este proceso de estos ciclos diferentes donde el pueblo de Dios es libertado por un juez que Dios envía, y a partir del capítulo 17, creo que es en adelante, el narrador nos muestra al pueblo de Israel como un bloque y lo que hace es que vuelve a narrar otra vez desde el principio. En el capítulo 20, el versículo 28 habla de Finés, y Finés era el sacerdote en los tiempos de Josué. Así que no es cronológico, sino temático este libro. Entonces, el capítulo 17 habla de Micaías, el 18 de la tribu de Dan y a partir del 19 de los benjamitas. Y la Biblia nos cuenta la historia bastante perturbadora de este pueblo y de algunos hombres de la tribu de Benjamín. El versículo 22 del capítulo 19 los denomina hombres perversos. Se hacía referencia a unos concretos que vivían eran de Gibeá, una ciudad de por allí. Y cuando seguimos leyendo también el final del libro, vemos que eran asesinos y ladrones, es decir, que la reputación de los benjamitas era bastante complicada. Nos dice también que era zurdo. ¿Cuántos zurdos de mano hay aquí? Hay bastantes zurdos de mano. Yo estudié en EGB y recuerdo que los pupitres para zurdos estaban contados. Incluso había veces que tú ibas a la clase y había un zurdo en clase y tenían que ir a otra clase a buscar el pupitre de zurdos. A ver, los zurdos son un poco rarunos, porque como escriben raros, son raros. A ver, que vamos a... Pobrecicos los zurdos, es broma. Pero es verdad que hace 25 años, y no hablamos de hace mucho tiempo, ya estaban discriminados los zurdos, ¿no? Pues imaginaros en los tiempos de los jueces. Como dato, en la actualidad aproximadamente hay un 10,6% de personas zurdas de mano y en algunas cosas lo tienen bastante más difícil que los diestros. Un ejemplo muy sencillo para conducir, no está pensado para un zurdo los coches, ¿no? Porque el cambio de marchas, los diestros lo tenemos más fácil porque es nuestra mano dominante. Es un ejemplo muy básico. Pero si pensamos en tiempo atrás, veremos que las personas zurdas han sufrido mucho y han sido despreciadas. Por ejemplo, en los tiempos de mis abuelos, ¿qué le pasaba a los zurdos en el cole? ¿Qué les hacían en la escuela? Ponían la mano aquí detrás y les ataban la mano para que escribiera con la derecha. Yo cuando me enteré de eso me quedé alucinado, porque me parece una cosa muy bestia. Y no hace mucho tiempo de esto, hace poquito. Por ejemplo, en el mundo islámico, utilizar la mano izquierda es sinónimo de suciedad. En Noruega, a los chapuzas, a los Benito y compañía, a la faena esa se le llama obra zurda, ¿vale?
Retrocediendo incluso hasta la Edad Media, los inquisidores consideraban a los zurdos como obras del demonio, los perseguían, los encarcelaban, incluso los quemaban en hogueras. E incluso en la Biblia hay más de 100 referencias positivas a la diestra, a la derecha, y 25 desfavorables a la izquierda. Así que en los tiempos de Ahod, ser una persona zurda era considerado como ser una persona de segunda categoría, una persona con defectos. Y esa persona nunca iba a poder ser usada por Dios a los ojos de los demás. Le había tocado la lotería a este hombre. Su padre era violento, era de una tribu perversa, llena de ladrones y asesina, y además era una persona discapacitada, ¿no?, a los ojos de los demás. ¿Puede usar a alguien a una persona así? Vamos a ver cómo sigue la historia. Seguimos a partir del versículo 15, la segunda parte. Y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ahod se hizo una espada de 2 filos, de 1 codo de largo, y la ató a su muslo derecho, debajo de la ropa, y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso. Me gustaría destacar 3 aspectos en esta mañana de la actitud de Ahod, y el primero lo podemos ver aquí. Y es que Ahod acepta el reto que Dios le plantea y se pone a trabajar. Dice el versículo 16 que se hizo una espada de 2 filos, de 1 codo de largo. 1 codo de largo más o menos es medio metro. Era una buena espada. Y él estaba dispuesto a cumplir el llamado que Dios le había hecho porque fue enviado el tributo con Ahod al rey Eglón. Aceptó llevar el mensaje de Dios. Y como hemos visto, él se pone manos a la obra y fabrica el arma que va a utilizar con el propósito que Dios le había encomendado. Dice que se la ató a su muslo derecho. A veces cuando leemos la Biblia pensamos que hay detalles que no tienen importancia, ¿no? Pero cuando investigamos un poco vemos que esto fue esencial para que Ahod pudiera llevar a cabo el propósito de Dios. En la actualidad es imposible ir a la Moncloa o a la Generalitat a hablar con el presidente, bueno, los que consideramos que son nuestros presidentes, ¿no? Y si hubiera una aplicación de cita previa y pudiéramos estar con ellos, estoy seguro de que al entrar nos registrarían, pasaríamos el detector de metales y pasaríamos una serie de seguridad para poder ver a nuestros líderes. En aquella época no había seguridad, pero yo estoy convencido de que a Ahod no le iban a dejar pasar sin ningún tipo de problema. Es decir, era alguien que llevaba el tributo de un pueblo que había estado esclavizado durante muchos años. Así que lo más probable es que registraran a Ahod. ¿Y cómo es que con una espada así de larga, de medio metro, pudo entrar al palacio del rey? Más adelante lo veremos. Imaginaros si las personas zurdas estaban discriminadas, que en aquella época todo el mundo sabía que Dios no iba a enviar a una persona zurda para hacer el trabajo de una persona diestra. Así que lo que hicieron allí, desde mi punto de vista, fue registrarle solamente el lado izquierdo y no el lado derecho, es donde él tenía la espada para poderla sacar. Así que me imagino a Ahod allí delante, esperando, y venga, sin ningún problema pasa para adentro. A lo mejor sintió miedo, no lo sé. Después nos dice también el versículo 17, que Eglón era un hombre muy grueso. Este es otro detalle que también es importante para el transcurso o el desenlace de la historia. Lo veremos más adelante también. Seguimos leyendo el versículo 18. Dice, y aconteció que cuando terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo, pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal. Él iba acompañado por una serie de personas del pueblo, no sé el tributo cómo sería, pero entiendo que era algo grande, ¿no? Y había personas que iban con él para acompañarle a llevar el tributo, y entonces él los despidió y salieron de allí. Cuando leía esta parte del texto, me preguntaba por qué Ahod, después de haber entregado el tributo al rey, salió y luego volvió nuevamente, ¿no? Y a veces uno se plantea la situación y dices, bueno, a lo mejor fue a acompañar a estas personas hasta un lugar que estuvieran seguros y luego volvió a acabar la faena, ¿no? O a lo mejor cuando él estaba delante del rey tenía que acabar el trabajo, sintió miedo, sintió temor y volvió hacia casa, y en algún momento concreto algo pasó en su corazón, algo pasó en su interior y tomó la determinación de volver hacia atrás. No lo sabemos. Para daros algunos datos de Gilgal, este lugar no estaba justo al salir del palacio del rey. Si leemos el versículo 13, dice la Biblia que Eglón se apoderó de la ciudad de las palmeras. Esta ciudad era Jericó y se estableció allí. Eglón se estableció en esa ciudad y de ahí hasta los ídolos de Gilgal había como 1,6 kilómetros. Entonces,
más o menos el trayecto de ida y vuelta que Ahod tenía que llevar a cabo era como de algo más de media hora. Desde mi punto de vista no creo que fuera necesario que caminara esos 20 minutos o 25 minutos hasta allí y luego volver. Gilgal se encontraba entre el río Jordán y Jericó y había sido un lugar santo para el pueblo de Israel, dedicado exclusivamente para honrar a Dios. Pero con el tiempo fue profanándose ese lugar y se convirtió en un lugar de adoración a los ídolos. Y a lo mejor Ahod, cuando llegó a aquel lugar y vio y pensó lo que era y en lo que se había convertido, se armó de valor, pensó en su Dios y decidió volver a palacio. No sé si os ha pasado alguna vez, a mí lo suelo hacer a menudo, cuando tengo que decirle algo importante a alguien, estoy en casa, empiezo a hablar yo solo, ¿no? Y me invento las respuestas que me va a dar la otra persona para tener argumentos para ir pudiendo. Entonces llega el momento de la verdad, venga, y no le digo nada, ¿no? Me vuelvo para casa, no he podido. Al final uno se arma de valor porque cree que es necesario hacerlo y vuelve y cumple con ese propósito. No sabemos si esto es lo que le sucedió a Ahod. Lo que sí que está claro es que él tuvo que confiar plenamente en Dios para cumplir su propósito. Y creo que en algún momento pudo ser difícil para él. Podríamos pensar que si Ahod no conocía todos los detalles del plan de Dios, tendría que esforzarse para confiar en él, ¿no? Porque si alguien te envía a un lugar que no sabes lo que tienes que hacer ni dónde tienes que ir, pues tienes que esforzarte, ¿no?, para confiar en esa persona. Pero también podemos pensar que si él sabía exactamente todo lo que tenía que hacer, tampoco sería tan complicado confiar en Dios, ¿no?, porque sabes lo que vas a hacer. Pero es que este plan no era uno de esos en los que se podía confiar sin ningún tipo de problema. Era un plan donde había muchas lagunas y donde uno podía tener y generarse muchos problemas y desconfianza. Imaginaos que Dios nos dice, oye, mira, te he escogido a ti, una persona zurda, una persona con esta discapacidad, te voy a enviar a que lleves el tributo al rey, tienes que hacerte una espada de medio metro, tienes que ponértela aquí en el lado derecho y cuando estés delante de la seguridad de palacio tú no te preocupes porque no te van a registrar, ahí vas a pasar. Solo esta parte del plan a mí ya me genera dudas, me genera fisuras. Y no estoy diciendo que en los planes de Dios haya fisuras, lo que digo es que muchas veces nuestra falta de confianza genera esas fisuras. Así que desde mi punto de vista, conociera el plan de Dios o no lo conociera, tuvo que confiar en él. Seguimos leyendo en Jueces, el versículo 19, y dice, pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y este dijo, guarda silencio. Y todos los que le servían salieron, le dijeron, espera un momento, salir de aquí, que quiero estar a solas con este hombre. Ahod vino a él cuando estaba sentado en su sala de verano. La sala de verano era como una especie de terraza chill out, ¿no? Los que tenéis terraza chill out, yo no tengo y disfrutamos de la de los demás, con su barbacoa, ¿no?, sus cositas, seguramente él tendría allí su zona de tranquilidad. Y Ahod le dijo, tengo un mensaje de Dios para ti, y él se levantó de su silla. Yo creo que cuando él se levantó ya se estaba oliendo que algo no iba a ir bien, ¿no?, porque el Dios de Israel tenía un mensaje para él, yo creo que se levantó como sorprendido. Dice el versículo 21, Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y se le salieron los excrementos. Sale en la Biblia esto, ¿vale? Es una situación un poco especial, no vamos a entrar en detalles, pero sí que creo que es importante lo que hablábamos, ¿no? La gordura de ese hombre hizo que la espada entrara totalmente con la empuñadura. Él no pudo sacar la espada y pasó lo que hemos leído, ¿no?, aquí, que también va a ser determinante para que el plan de Dios se pudiera cumplir. A veces pensamos que los planes de Dios, o que cuando Él planifica alguna cosa se deja detalles o pueden ser un poco rarunos, pero Dios lo tiene todo bajo control. Dice, entonces salió Ahod al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Después de haber salido, vinieron los siervos y miraron, y aquí las puertas de la sala de la terraza tenían pasado el cerrojo y dijeron, sin duda está haciendo sus necesidades. Es decir, los soldados pensaban que su rey estaba sentado en el trono, pero en el trono de la sala de verano. Dice el versículo 26, el 25, perdón, y esperaron hasta sentir inquietud, decían, oye, está tardando mucho, a ver si es que le ha pasado algo. Pues he aquí que él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron, y aquí su señor caído en el suelo, muerto.
En algunas versiones dice que Ahod cerró la puerta por dentro y escapó por la ventana. En esta no dice que escapa por la ventana, pero en otras sí, ¿no? Cierra la puerta por dentro y escapa por la ventana. Y fue gracias a que todo aquello estaba por allí, que él tuvo tiempo de salir y escapar a Seirat, como vemos más adelante. Ahod había escapado mientras ellos esperaban, pasando por los ídolos, había escapado a Seirat. Viendo todo este proceso que tuvo que experimentar Ahod, podemos llegar a la conclusión de que tuvo que confiar plenamente en Dios. Y el tercer punto que me gustaría destacar de la actitud de Ahod es que perseveró hasta el final. Él podría haber dicho, bueno, yo ya he matado al rey, me lo he jugado aquí, lo he pasado fatal, he salido, he vuelto, he pasado una angustia horrible, a partir de aquí os buscáis la vida vosotros, mandáis al ejército y hacéis lo que podáis, ¿no? Él lo que hizo fue liderar al ejército también y acabar el trabajo. Dice el versículo 27, cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él de la región montañosa, estándole al frente de ellos, y les dijo, perseguidlos porque el Señor ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos, los moabitas, y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10.000 moabitas, todos hombres robustos y valientes. Ninguno escapó. Y fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso por 80 años. Y esta es la historia del juez Ahod, una historia diferente quizá a las que estamos acostumbrados a escuchar, pero es una historia que está en la Biblia. Y a veces da la sensación que hay cosas que pueden ser un poco, no sé, más difíciles de leer o de estudiar, pero sigue siendo la palabra de Dios. Y aquí podemos ver cómo Dios usó a una persona con defectos, con un propósito perfecto. La idea principal que me gustaría transmitir en esta mañana, al leer esta historia, es que Dios puede usar a personas imperfectas como nosotros, con un propósito. Y si puedo resumir toda esta idea con una frase que os podáis llevar a casa, pues sería algo así, ¿no? Dios puede usar tus defectos con un propósito perfecto. Incluso diría que Dios quiere usar tus defectos con un propósito perfecto, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y hoy me gustaría animarte y decirte que no importa los defectos que los demás puedan ver en ti, que no importa ni siquiera los defectos que tú mismo o tú misma puedes ver en ti, porque esos defectos en las manos de Dios se pueden convertir en virtudes. Y a mí me gusta pensar que todo aquel que tiene defectos está bendecido, está bendecida. Así que si tienes defectos, tienes bendición. Y aquí hay dos personas que tienen doble bendición. Los dos benjamines que además son zurdos, ¿vale? Así que realmente creo esto, ¿no? Que si tenemos defectos, tenemos bendición. Dice la Biblia en 2 Corintios 12:9, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Si reconoces tus defectos, siéntete afortunado, siéntete afortunada, porque tener defectos e imperfecciones no es algo malo, es algo bueno, porque es a través de esos defectos, es a través de la actitud con la que hacemos las cosas. Y uno de los principales problemas que yo veo en la iglesia cuando no servimos es que nos comparamos constantemente con gente top, ¿no? Creemos que son personas inalcanzables, que nosotros nunca vamos a ser como ellos o como ellas, creemos que han sido tocados por una varita, pero yo os puedo decir una cosa, todos nosotros hemos sido tocados por una varita, porque Dios nos ha creado. Y nos ha creado de una manera única y especial, por eso no es bueno compararse con los demás. Lo que hay que hacer es compararse con uno mismo, con una misma. Así que este es el trabajo que os voy a dar para este tiempo. Hoy, cuando llegues a casa, apunta en un papel cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con la iglesia a nivel de servicio? Y de aquí 2 meses, vuelve a hacer lo mismo. Apunta cuál es tu relación con Dios y cuál es tu relación de la iglesia. Y compara una cosa con la otra. Y descubrirás en qué dirección estás caminando. Esta historia nos recuerda el mensaje del Evangelio. Dios envió también a Jesús, a su propio Hijo, a liberar a la humanidad de la esclavitud, pero no de la esclavitud de 18 años, 100 años, sino de una esclavitud mucho peor, la esclavitud del pecado.
Y lo hizo muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. La historia de Dios nos enseña muchas cosas buenas, pero quien debe ser nuestro mayor reflejo, a donde tenemos que poner nuestros ojos, es Jesús. Jesús aceptó el reto. Él hizo la voluntad de su Padre. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní le dijo: pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él confió en el plan de salvación y perseveró hasta el final. 3 aspectos que hemos visto hoy. La diferencia más evidente entre Aod y Jesús es que Jesús no cometió pecado. Fue perfecto, pero se hizo pecado por nuestra causa, se hizo pecado para darnos libertad. El Evangelio debe ser lo que nos motive. Y el ejemplo de Cristo donde tenemos que poner nuestros ojos. No sé si conocéis a Charles Thomas Studd, no sé si lo he dicho bien. Es un inglés, murió en el 1931, un jugador de cricket profesional. Leía un artículo que decía: su habilidad para el cricket lo convirtió en el jugador más destacado de ese deporte en Inglaterra de su tiempo. Y no solo eso, sino que hoy es considerado como el mejor jugador que jamás haya practicado este deporte en toda la historia. En el momento más alto de su carrera rechazó el deporte, rechazó una herencia millonaria que tenía porque su padre era millonario y dedicó su vida a servir a Cristo en las misiones. Y él tenía claro cuál era su motivación. Voy a leer 2 frases que él escribía. Decía: si creo que Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo haga por él es demasiado grande. Y había otra frase que también resaltaba, que decía: solo una vida que pronto pasará. Solo lo hecho por Cristo perdurará. Él tenía claro quién era su motivación. Y Jesús es quien nos debe mover también. Jesús es quien nos tiene que motivar. Y si no conoces a Dios y piensas que eres libre, me sabe mal darte esta noticia, pero la Biblia te dice que eres esclavo del pecado, como lo hemos sido también nosotros, los que en una ocasión no habíamos aceptado y conocido a Cristo. Tienes que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, arrepentirte de tus pecados y Él te dará la libertad que necesitas. Y para nosotros, el pueblo de Dios, busquemos su voluntad, aceptemos el reto que Dios nos plantea, confiemos en Él, perseveremos hasta el final. Aquí hay personas que llevan años perseverando y deben ser también ejemplo. Dios usa a otras personas también para que ser ejemplo para nosotros, personas que llevan toda su vida trabajando. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Una cosa tengo clara, es que todos somos importantes para Dios. Y también somos importantes para esta iglesia. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras. Así que Dios quiere usar tus defectos con un propósito perfecto. Acepta el reto que Dios tiene preparado para ti y vas a descubrir que tu vida será una aventura. Que el Señor os bendiga. Muy bien, gracias.